En exactamente 121 días, este país conocerá su primera presidenta. La elección que se viene no solamente será la más grande de la historia del país, será también la más arriesgada, porque en las urnas lo que estará en juego es la forma de nuestra democracia. Las y los electores debemos valorar y con mucho cuidado nuestro voto, porque eso definirá no solamente un sexenio, sino un nuevo juego político para México. En la mente debemos tener en cuenta los riesgos políticos del 2024. Pero antes de llegar al 2 de junio, la ciudadanía y todos los actores implicados en el juego político deberán sobrevivir a este periodo de intercampañas donde las cosas se comienzan a mover. Por un lado, tenemos a una oposición que ha anunciado ya su apoyo a la iniciativa presidencial para que las y los trabajadores se jubilen con el 100% de su último salario, aunque nadie nos ha salido a explicar cómo se va a financiar ese gasto, de dónde va a salir ese dinero. Mientras que a nivel de partidos hemos visto un chapulineo impresionante. En el PRD, el coordinador de los diputados, Luis Espinosa Cházaro, renunció ya al partido, mientras que el PRI anunció a la activista Alessandra Rojo de la Vega como la candidata de la coalición opositora para la alcaldía Cuauhtémoc, dejando de lado a Sandra Cuevas. Pero en el ajedrez político no solo se mueven los personajes, porque también hay factores externos. De hecho, un informe muy completo de Integralia Consultores advierte de los 10 riesgos políticos que habrá en el 2024 y la mayoría de ellos giran en torno a la elección presidencial. Este estudio los agrupa en 3 grandes rubros: los correspondientes a las instituciones, aquellos vinculados a la violencia y, por último, la elección en Estados Unidos. Empecemos, pues, por el primer gran grupo. La elección de junio y quien la gane, ya sea Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez, puede representar un enorme impacto para la composición del Congreso. Si Morena logra un triunfo aplastante en las elecciones, estaríamos presenciando la reconstrucción de un presidencialismo exacerbado, con una cuarta transformación hegemónica, así como el priismo más duro de los 70s. Eso, a su vez, tendría un impacto tan duro al grado de aprobar cualquier cambio constitucional. Y veríamos como efecto dominó el libre paso de una reforma electoral que podría alterar la composición del INE, una reforma judicial para elegir a jueces y ministros de la Corte por voto popular y con ello la posible captura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso sería especialmente grave, pues en este sexenio ha sido el máximo tribunal el que ha salvado de varios balazos en el pie a nuestro país. Es nuestro país. Entre ellos, la militarización de la Guardia Nacional. Y esto nos lleva al segundo gran grupo de riesgos que advierte Integralia, o sea, el eje de la seguridad. En este país, cada día son asesinadas aproximadamente 80 personas en promedio. El gobierno ha hecho de la base de datos de desaparecidos, la verdad, ya lo hemos dicho aquí antes, una burla siniestra. Y víctimas de delitos como los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa acusan que es el propio gobierno quien quiere dividirlos en su lucha por buscar justicia. Así que la oferta de cada candidata presidencial en el tema de atención a la violencia es crucial porque es urgente que este país deje ya de ser una máquina de muertos, una maquiladora de víctimas. Son personas. Pero el informe de Integralia da un paso extra y advierte sobre la injerencia del crimen organizado en las elecciones. Y estamos hablando de ataques a políticos, operadores partidistas y funcionarios electorales, además de masacres, secuestros de migrantes, enfrentamientos entre criminales, emboscadas a policías y fuerzas armadas. Los riesgos en los distritos electorales no son menores, porque hay, como es sabido, no hay ahí estructura
criminal que funcione si no es en alianza con las autoridades, porque las elecciones siempre coinciden con reacomodos dentro de las células criminales. En el mediano plazo está latente el riesgo de que organizaciones delincuenciales alcancen cada vez más poder territorial, lo que se traduce en lo que ustedes y yo sabemos: más muertes, más víctimas, más y cada vez más dolor. Un escenario como este podría llevarnos a que la militarización del país se acentúe y que las Fuerzas Armadas sigan acumulando más y más recursos y poder. Y por si fuera poco, este informe de Integralia advierte de un tercer flanco de riesgos: el posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, lo que para México podría significar enormes dolores de cabeza en materia comercial, migratoria y de seguridad regional. Una segunda presidencia de Trump sería incontrolable, vengativa, y la factura para México puede ser altísima. Y la candidata que gane en junio podría enfrentarse a la versión más enfurecida y enloquecida de Donald Trump. En suma, el 2024 es un año de alto riesgo para México, y lo más importante es que ese riesgo no se traduzca en el final del proceso de construcción democrática. Lo relevante en la elección de este año es que sea quien sea la ganadora, reconozca que llega al poder por la existencia de las reglas básicas de nuestro sistema electoral, que las mantenga vigentes e incluso las mejore. Que al llegar a Palacio Nacional se sepa convencida de que México necesita de demócratas, de instituciones sólidas, con autonomía de gestión, y no del poder de un solo hombre o ahora de una sola mujer. Yo soy Adela Micha. Fiesta Americana Travel Tea presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto hoy, que es viernes 2 de febrero. ¿De qué estaremos hablando esta mañana? Los temas más relevantes. Diputados de Morena van a solicitar juicio político contra el ministro Alberto Pérez Dayán, quien permitió invalidar la reforma eléctrica del presidente López Obrador con su voto de calidad. Por cierto, Claudia Sheinbaum defendió la ley de la industria eléctrica y dijo que es falso que sea inconstitucional. En tanto, Xóchitl Gálvez exigió al presidente López Obrador limpiar su nombre luego de la investigación de la DEA por presunto financiamiento del narcotráfico en su campaña del 2006. En otros temas, el Grupo Plural del Senado exigió la renuncia del vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas por su presunta implicación en las liquidaciones de la agencia Notimex. Y por su parte, el senador panista Damián Cepeda señaló que los partidos no deben lavarse las manos y postulan candidatos que tienen posibles nexos con el crimen organizado. En Celaya, 2 policías municipales murieron luego de ser emboscados. En información internacional, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que va a enviar tropas de la Guardia Nacional de Florida a la frontera de Texas con México para detener el flujo de migrantes. En los otros temas, el domingo entregan los premios Grammy. Peso Pluma está nominado en la categoría de Álbum Regional Mexicano. La secuela de Beetlejuice ya tiene fecha de estreno, y la llegada del piloto Lewis Hamilton a Ferrari provoca que las acciones de la escudería suban 9% en un día. Es decir, un crecimiento en el valor de la empresa de $7,000 millones. De todo esto y mucho más estaremos hablando esta mañana aquí en Me lo dijo Adela, así es que no se vayan porque ya comenzamos. Bueno, pues como ya les conté